En el Perú hay 2.500 obras que han sido iniciadas, que han sido presupuestadas, que han dado lugar a licitaciones y que no se están realizando. Es una grave parálisis de la inversión pública y privada y es un perjuicio a nuestros compatriotas que quieren hospitales, carreteras, escuelas y postas. Entre esas obras, una de las que es más chocante por su antigüedad y por su trascendencia es el proyecto de irrigación de Chavimochic. Una nueva etapa de este proyecto muy antiguo se ve paralizada. Y esto significa que hay miles de hectáreas que no pueden ser usadas para cultivo y decenas de miles de puestos de trabajo que no se ocupan. Hemos invitado por eso al congresista Víctor Flores, de la bancada de Fuerza Popular, que preside en el Congreso una comisión investigadora sobre el caso Chavimochic. Congresista Flores, buenos días. Muy buenos días, señores periodistas, un placer para mí estar acá, a sus órdenes. ¿Qué está pasando con Chavimochic? ¿Por qué algo tan evidentemente necesario para la libertad y para el Perú no avanza? Un resumen con bastante contracción sería el siguiente. Hace 60 años, ¿no?, el sueño de Víctor Raúl Ayala de la Torre era irrigar toda la zona desértica de la franja costera de la Libertad, 60 años atrás. Entonces, a partir de ahí empieza a materializarse la idea de hacer una irrigación, tratando de aprovechar las aguas del río Santa, que por millones de metros cúbicos se van al mar, todos los años, en épocas de abundancia de agua y también en épocas de estiaje. Entonces, a partir de ahí se comienza, digamos, la idea. Se hacen los proyectos, los estudios, los análisis geológicos, etcétera, etcétera, la geología del terreno. Bien. En los últimos 30 años se ha hecho las dos primeras etapas, primera y segunda etapa. Sí. ¿No? Con buenos resultados. Con muy buenos resultados, excelentes resultados, ¿no? Hoy en día ha dado trabajo más o menos a 500.000 de personas. Así es. Es 500.000 de familias, 500.000 de sueldos, 500.000 de estipendios mensuales que recibe la población para poder programar su vida. Y con las ganancias que recibe el país de la agroexportación. Por supuesto, y de la agroexportación el país recibe pues ingentes cantidades de dinero, que ese dinero a su vez el Estado lo utiliza para hacer postas, carreteras, puentes, canales, etcétera, etcétera. Si tuviésemos esa tercera etapa ya culminada, pues la romperíamos en el mercado internacional. Exactamente, es igual, estimada señorita. ¿Por qué? Porque la tercera etapa nuevamente va a crear 500.000 puestos más de trabajo. ¿Pero qué no para 500.000 personas más que van a tener la posibilidad de empleo en este país? Uno, dos. En cuanto al tema de agroexportación, no nos olvidemos que el Perú hoy en día, de manera muy especial, y quiero poner énfasis en esto, es primer productor mundial de arándanos, primer productor mundial de palta. Lo que falta son tierras, y Chavimochic, un gran productor de espárragos, pimiento piquillos, etcétera, etcétera. Entonces, nuestros productos bandera hoy en día son los productos agroindustriales. ¿Pero cuál es el problema? El problema es que está paralizada la represa de Palo Redondo, la terminación de la represa de Palo Redondo hace 6 años, con los inconvenientes que ha habido un niño de por medio, y ese niño lógicamente debe haber afectado. Entonces, la idea es que esa represa de Palo Redondo tiene la posibilidad de embalsar 1.200.000 metros cúbicos de agua. Y con ese 1.200.000 metros cúbicos de agua, simplemente vamos a tener irrigación no solo para la primera y segunda etapa, sino también para la tercera etapa. Eso es lo que podríamos tener, pero ¿qué nos lo impide? Efectivamente. Bueno, entonces, lo que nos impedía antes de la emisión del laudo era justamente el entrabamiento del proceso de terminación de la tercera etapa. O sea, tanto la terminación de la represa como la construcción, el inicio de la construcción del canal madre estaban trabados. ¿Por qué? El contrato de concesión trababa los dos aspectos. Por un lado, la terminación de la represa de Palo Redondo, y por otro lado, aparte de eso también, una vez que se identificó el problema de parálisis, nosotros hemos estado tratando a través de la comisión investigadora y a través del Congreso, y hemos dado 2 leyes a favor del destrabe de ese proyecto. Una de las leyes justamente es de la comisión
de mi autoría. Y la otra ley es la ley que ha propuesto el Ejecutivo. O sea, no es ni siquiera es un tema solamente de la comisión o de la oposición. No estoy de acuerdo en la política, pero ¿qué es lo que está impidiendo? Muy bien, muy bien. A partir de la segunda ley dada, se destraba el proyecto. O sea, se consiente para que la represa sea terminada independientemente del canal. Estoy haciendo un esfuerzo de síntesis. Sí. De tal manera que a partir de ahí, lo único que faltaba era el laudo arbitral, porque hubo un laudo arbitral, que es un proceso contencioso entre la concesionaria y el Estado. Pero ese laudo arbitral ya fue emitido. Y 40 días después de emitido el laudo arbitral, el Midagri, a través primero del ministro Alencastre y ahora con la ministra Patricia Ocampo, simplemente no hacen absolutamente nada. ¿Cuál fue el resultado del laudo arbitral? Explique bien para las personas que no conocen esta figura. Le agradezco su pregunta, porque aquí también quiero desmitificar algo que el Estado viene diciendo, que el laudo arbitral ha sido favorable para el Perú. Y eso sinceramente es una falacia. Por eso digo yo, es una victoria pírrica en todo caso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el laudo arbitral impone el pago de $25 millones a la empresa, pero también impone... del elefante que está en la sala, que no hemos mencionado la palabra Odebrecht, pero se ha demostrado que aquí no hay ningún caso de corrupción. Es que todo está un poco relacionado, ¿no? Termino la idea anterior. Entonces, $25 millones para la empresa, Odebrecht en este caso, que ahora se llama Novonor. Así es. Y $25 millones impone de pago al Estado, o sea, 25 contra 25. ¿El resultado cuál es? Cero. Es cero. Entonces, no es cierto que haya sido una victoria del Estado. Eso es absolutamente falso. Y por otro lado, en el tema que acaba usted de tocar, me parece que es importante resaltar lo siguiente. Mire, más o menos en abril del año pasado, la Fiscalía emitió un documento donde libraba de responsabilidad por corrupción a la empresa que en ese momento hacía la represa de Palo Redondo, en ese momento. Por lo tanto, a partir de la paralización, de ahí para adelante, pueden haber habido otros temas de mal manejo de los fondos a nivel de Odebrecht, etcétera, ¿no? El caso de Lavajato, inclusive. Pero da la casualidad que el tema de la construcción de la represa y la culminación no está inmerso en proceso de corrupción. Así es tema de la Fiscalía, no mío, por si acaso. Ya. Hasta ahí. Y nunca debió detenerse, en todo caso, Fernando, pero por supuesto, por supuesto. Usted nos ha dicho que los ministros de Agricultura sucesivos no han hecho lo que tenían que hacer. ¿Qué es lo que tenían que hacer? El señor Alencastre primero, que ya salió, y la señora Ocampo, que está en función. Mire, el que habla es liberteño, 65 años viviendo en la libertad, 65 años de haber estudiado, inclusive yo soy exalumno de la Universidad Nacional de Trujillo, soy farmacéutico de profesión. Eso por un lado. Por otro lado, apenas tomamos la comisión, investigamos, identificamos cuál es el problema principal. El problema principal era el entrabamiento que había. Sí, pero vamos porque no tenemos mucho tiempo. Perfecto, y queremos llegar a la conclusión. Empezamos a trabajar en el tema del destrabe. Ya se destrabó, ya se dio el laudo. ¿Qué significa? Ahorita lo que tiene que primar es el sentido común. Pero ¿quién se tendrá que hacer cargo de lo que resta? El Midagri tiene que hacerse cargo para que junto con la empresa concesionaria, que hoy en día siguen las conversaciones entre los dos, le den pues una posibilidad de que se termine por lo menos la primera parte, que es la terminación de la represa, y posteriormente el canal madre. A eso vamos. Pero estamos fritos si se encarga el Estado, porque acá hay básicamente un problema de gestión. Por eso es que nosotros, le agradezco mucho, por eso es que nosotros vamos a presentar una moción para que la ministra se presente al Pleno del Congreso a decirnos cuál es el estado real de esas negociaciones. Dos veces la han invitado y no ha ido. 3 veces. 3 veces. 2 a la Comisión Chavimochiqui y ayer a la Comisión de Proinversión. Señor Víctor Flores, ojalá que no pierda paciencia, usted es un liberteño, como nos ha dicho, pero todos los peruanos queremos ver esas hectáreas produciendo y aumentando, tengo entendido, $1.800 millones anuales por año, por la exportación de las hectáreas que van a verse irrigadas, si se hace lo que todo el mundo está de acuerdo que se haga, pero que el Ministerio de Agricultura, porque nos dice usted, no mueve un dedo para resolver. Efectivamente, y aparte de eso, agua potable por 70 años. Para la población de La Libertad. Importantísimo. En fin, señor Flores, muchas gracias por su presencia acá y que tenga mucho éxito a la cabeza de esa comisión investigadora. No nos ha dicho resultados que por el momento creo que son bajo reserva, pero queremos saber quién ha metido la mano ahí y quién está entorpeciendo en un proyecto esencial para nuestro país. Muchas gracias y muy buenos días. Muy amable por Vamos a la pausa. Así es. Muchas gracias también.